Buen día, ingeniero Víctor Cruz. Mi nombre es Jefferson Perdomo Chacón. En esta oportunidad voy a dar solución a la actividad número 2, la cual fue asignada por usted. Como punto de referencia, yo tomé un diagrama eléctrico o un circuito eléctrico de las luces delanteras de un vehículo automotor. En este circuito eléctrico vamos a poder observar algunos símbolos eléctricos, como lo son una fuente de energía positiva, una masa, una caja de fusibles, un relé, un foco o un bombillo, un conmutador, un piloto o un testigo. Son los principales símbolos eléctricos que vamos a poder observar en este diagrama. Primero que todo vamos a realizar una pequeña exposición de cada uno de los ítems que acabé de pronunciar. Vamos a explicar qué es y de pronto su posible forma de identificar si se llega a encontrar fallando. Bueno, primero que todo la fuente de energía. La fuente de energía, en este caso, en este circuito eléctrico, podríamos deducir y entender que la que cumpliría esa función sería la batería del automóvil. Esta sería la que nos generaría la corriente eléctrica positiva positiva y negativa para que el circuito nos funcione correctamente. En caso de esta estar muy bajita, no tener suficiente voltaje o amperaje necesario, generaría de que en el circuito eléctrico las luces no nos trabajaran correctamente. O en caso de una falta de masa, por decir así, de chasis, nos llevaría a perder esa iluminación que necesitamos en nuestro vehículo. La caja de fusibles. Como todos sabemos, podemos entender que la caja de fusibles es la encargada de servirnos como puente entre la electricidad que va desde una corriente positiva, en este caso sería la positiva de la batería, hasta los diferentes sistemas que se necesiten alimentar eléctricamente de esta, como son los bombillos delanteros, la luz de reversa, la luz trasera, la luz de stop, todos esos sistemas, todas esas arandelas. Eh, en sí, la caja de fusibles es la encargada de manejar una corriente eléctrica. Esto se maneja más que todo por amperaje. Esto, un amperaje determinado maneja cada uno de los fusibles, y podemos entender de que tenemos varias formas de probar un fusible. Están los probadores de fusible, que como todos sabemos debemos usarlo en la parte superior del fusible y que el bombillito nos alumbre, quiere decir que el fusible está bueno. Para probar el fusible o mirarlo si no tenemos el aparato, retiramos el fusible con mucho cuidado de la caja de fusible o la fusilera, como se llama también, y miramos que el filamento se encuentre en correcto estado, que esté todo unido, de punta a punta, por decirlo así. Porque cuando ha llegado una descarga eléctrica o hay un cortocircuito que el fusible actúa, en este caso para no permitir que hayan daños mayores, este es el encargado de entrar en corto y quemarse para no permitir daños mayores, como lo dije anteriormente. Los fusibles podemos determinarlos y caracterizarlos y saber cuál es adecuado por sus colores. Técnicamente en el manual del fabricante podemos observar de que el fusible rojo, la tolerancia máxima sería de 10 amperios. En el fusible azul la tolerancia máxima sería de 15 amperios. En el fusible amarillo la tolerancia sería de 20 amperios. En el fusible verde la tolerancia sería de 30 amperios. Y el fusible naranja sería una tolerancia de 40 amperios. Y en un diagrama eléctrico o en un circuito eléctrico podemos observar de que el símbolo que nos da a conocer una caja de fusibles, una fusilera, es este de aquí. El relé. El relé es un aparato eléctrico que cumple como función de interruptor, de abrir o cerrar.
el paso de la corriente eléctrica. Para probar un relé debemos usar un ohmiómetro y generalmente lo probamos poniendo el ohmiómetro, las dos puntas del multímetro en ohmiómetro en las dos terminales normalmente abiertas. Podemos observar de que cuando hablamos de que sirve de interruptor de abrir o cerrar el paso, este sería internamente en el circuito eléctrico, nos enviaría la función de dejar pasar corriente hacia los filamentos del bombillo de bajas o del bombillo de altas. En un circuito eléctrico podemos interactuar y observar de que cuando hablamos de un relé eléctrico observamos esta figura. Esta sería la simbología de un relé eléctrico, de un relé en un circuito eléctrico, perdón. Bombillos o focos delanteros de un vehículo. Estos son los encargados de darnos la iluminación externa del vehículo cuando vamos en marcha. Esto nos sirve para cuando manejamos en condiciones de oscuridad o de mucha lluvia o inclusive de nieblina. También cumple la función de ayudarnos a ver el camino correctamente y también de que los demás vehículos que vienen o van nos puedan observar. Estos bombillos podemos saber de que cuando están fundidos principalmente no van a alumbrar o van a dar una luz muy mínima. Pero cuando el bombillo no alumbra podemos retirarlo y mirar su filamento y va a estar interrumpido o roto que decimos nosotros. Y pues en caso de que esté muy poco puede ser porque está que se daña o inclusive una falta de masa. En un circuito eléctrico podemos observar de que la figura de un bombillo o foco es esta de aquí, una bolita con una X. El conmutador, o también los podríamos denominar como switch. Es un dispositivo encargado de modificar el camino por donde van los electrones. En este caso podemos observar de que observamos un conmutador de un vehículo. En este caso sería como el switch en el cual maniobra uno para hacer el cambio de luces bajas a altas o cucuyos o tener las luces encendidas normalmente. Podemos observar de que la simbología para el diagrama eléctrico o el circuito eléctrico de este es este, una rayita con unos bolitos. Eso, cuando apreciamos este icono en un diagrama eléctrico, sabemos de que nos está hablando de un conmutador. Un piloto o un testigo de la luz de alta o de la luz de baja. Este es el encargado de mostrarnos qué acción o en qué posición está nuestro circuito. En muchos casos, pues en los carros electrónicos o en un carro de menos tecnología podemos observar que nos aparece este icono, este testigo, que nos quiere decir que tendríamos las luces altas. O en un vehículo ya de menor gama, podemos observar de que lo que hacemos es instalar un bombillo por la parte externa del vehículo que alumbre en cada externa del circuito e interna del conductor, que cuando alumbre el bombillo quiera decir él sepa de que está en posición de luces altas. Y en un circuito eléctrico podemos observar de que cumple la función de luz piloto. Este sería un testigo dentro del carro, pero podemos observar de que si observamos este icono con una X adentro, estaría cumpliendo la luz de piloto representada mediante un bombillo o un foco, que sería con la X internamente del símbolo. Esos son los principales ítems que quería dar a conocer y que supieran su significado y su función para así entrar en materia y poder explicar nuestro diagrama eléctrico y su funcionamiento. Aquí podemos hablar y podemos entender nuestro diagrama eléctrico donde explica también con el nombre cada uno de sus ítems que expliqué anteriormente. Aquí podemos observar un positivo, que en este caso sería la fuente de energía que mencioné anteriormente, la cual sabemos de que nos ingresa una corriente positiva a una caja de fusibles o una fusilera, como podemos observar acá. Encontramos el icono, el símbolo eléctrico que les mencioné anteriormente. Aquí sabemos de que la fusilera automáticamente nos envía dos señales positivas a dos relés. En este caso vamos a tener un relé de luz baja y vamos a tener un relé de luz alta.
La fusilera es la encargada de enviarnos las señales positivas a estos dos relés. Y de los relés podemos observar de que se están alimentando por una corriente positiva y una corriente negativa a los focos o los bombillos del circuito. ¿Sí mira? ¿Qué serían estos? En este caso tendremos un bombillo de un filamento y un bombillo de dos filamentos en cada lado, izquierdo y derecho, para poder apreciar de que el de un filamento querrá decirnos luces bajas y el de dos filamentos querrá decirnos luces altas. Podemos observar también de que de la caja de fusibles se despliega una corriente positiva y aterriza aquí en la parte de una masa para hacer la masa que esta podría ser proveniente del chasis o de la misma batería que comunica al motor. Ahí tendríamos una entrada de energía positiva y una masa que llamamos. De la caja de fusibles principalmente sale la positiva que llegaría al conmutador de luz alta y baja. Este conmutador sería, como expliqué anteriormente, el encargado, el switch, por llamarlo así. El switch donde si lo accionamos, podremos mandar una señal positiva al relé de luces bajas, que en este caso sería el de arriba, y abriría el paso de esa señal de corriente y nos accionarían el bombillo de un filamento, que en este caso sería el negro, la parte superior de la imagen. Entonces ahí estaríamos hablando de que tendríamos en el conmutador o el switch puesto las luces bajas, los electrones estarían circulando por una corriente positiva que llegan aquí al relé de la parte superior, que son las de las luces bajas. En el relé se genera la acción donde se hace el apareamiento de las señales de los cables y así sucesivamente llegan hasta los focos. La otra función del conmutador de luz de alta y baja es ponerlo en las luces altas, que en este caso ya los electrones que se dirigen por el circuito entrarían aquí a una corriente positiva, que trabajaría con una positiva y una negativa a los siguientes focos, que ya serían los focos de dos filamentos, o los bombillos de dos filamentos que llamamos, que en este caso serían las luces altas para el camino. De aquí del relé de las luces altas podemos observar que sale un negativo y con el negativo estaría trabajando la luz piloto, que sería la luz piloto o el testigo de alta, como lo expliqué en el ítem anterior. Podemos observar de que aquí entonces trabajaría principalmente con el negativo, con masa, sería la encargada de que le llegara y este alumbrarnos en el tablero, como les dije, interno al vehículo del conductor o por medio del bombillo. Y esto es todo, muchachos. Espero les haya quedado un poco claro, establecido el sistema o el circuito eléctrico de las luces delanteras de un carro, la operación que sigue, la función de cada uno de esos ítems que les expliqué. Este principalmente es un diagrama muy sencillo. Podemos observar con rojo las corrientes positivas, con negro las corrientes negativas. Podemos observar de que aquí principalmente los dos focos en el relé de luces bajas no sale una masa, porque la masa que sale del relé de las luces altas cumpliría la función de masa para cuando la tuviéramos en baja. Como les dije y les repito, espero les haya quedado claro. Cualquier inquietud, cualquier recomendación respecto al video, cualquier sugerencia o aporte que me pueda dar, ingeniero, lo acepto con muy buen gusto. Muchas gracias por su atención y que tengan